Bueno, buenas tardes a todos y todas, y los que estáis desde vuestra casa siguiéndonos. La explicación que hoy vamos a dar de todo lo que podamos del tema 6, que hace referencia a motivos primarios o biológicos. Hola. Los motivos, las causas por las cuales llevamos a cabo conductas motivadas, es decir, lo que nos motiva, podemos clasificarlos en motivos primarios o biológicos y motivos secundarios o aprendidos. Y hoy vamos a ver todo lo que podamos de los motivos primarios o biológicos. Se caracterizan así porque tienen un sustrato fisiológico y están relacionados con la supervivencia de los organismos y también de la supervivencia de la especie a través de la reproducción de los organismos de esa especie. A la hora de explicar cómo funcionan los motivos primarios, se apela al proceso de homeostasis, que es un proceso que en el siglo XIX ya empezó a plantear el fisiólogo francés Claude Bernard, pero que quien realmente estableció los principios fundamentales de la homeostasis fue el fisiólogo americano Walter B. Cannon en 1932, un fisiólogo que impartía clases en la Universidad de Harvard. El proceso de homeostasis es un proceso de autorregulación, de modo que cuando hay un desequilibrio en nuestro organismo, se ponen en marcha una serie de acciones con objeto de restablecer el equilibrio. Los motivos primarios más importantes son el hambre, la sed, el sueño y el sexo. Sin embargo, el sexo no está regulado por mecanismos homeostáticos, ¿vale? Mientras que los otros tres motivos primarios, cuando hay un déficit, aparecen síntomas en el organismo de que es necesario satisfacer esa necesidad. En el sexo no hay ningún reloj que se ponga en marcha y que nos indique que es hora de tener sexo, sino que está regulado por otros mecanismos. ¿Por qué se caracterizan los motivos primarios? Lo primero, porque nos inducen a emitir conductas propositivas, es decir, conductas con una finalidad. Si yo tengo sed, las conductas que lleve a cabo van a ser para la obtención de algo que me calme mi sed, ¿vale? Son conductas, me posibilitan la emisión de conductas voluntarias, espontáneas por parte del organismo y son persistentes. Si yo voy por la calle y tengo sed, voy a pararme en el primer lugar donde haya algo que pueda calmar mi sed. ¿De acuerdo? A pesar de que los motivos primarios están fundamentalmente regulados por estructuras neurológicas como el hipotálamo y el sistema límbico, también los motivos primarios se ven influenciados por características del ambiente y también por experiencias, por estímulos externos y también por experiencias previas. Hay que tener en cuenta que en el caso del hombre, a medida que ascendemos en la escala filogenética, a medida que un organismo es más complejo, los motivos primarios están más condicionados por factores de aprendizaje y por factores personales de experiencias previas. Bueno, vamos a ver el hambre. Como podéis imaginar, es uno de los motivos primordiales para todos los organismos, incluido el ser humano, porque posibilita el hecho de
consumir alimento que permita que los organismos puedan llevar a cabo sus funciones vitales, ¿vale? Pero también regula que los organismos no coman como posesos y se pongan como toneles, sino que también se regula que haya un cierto equilibrio, una cierta regulación del peso que los organismos están teniendo, que sea relativamente estable. Como os podéis imaginar, gracias a los alimentos, los organismos podemos llevar a cabo nuestras funciones vitales, ¿vale? Y podemos evolucionar ontogenéticamente y crecer y evolucionar dentro de la especie a la cual pertenecemos. Desde el punto de vista fisiológico, la conducta de comer está regulada por un equilibrio entre las señales de hambre y las señales de saciación, ¿vale? Y yo no sé si os acordáis cómo era el ciclo de la digestión cuando estudiasteis, yo no sé ahora cómo se le llama, ciencias naturales o, ¿vale? ¿Os acordáis de cómo era el ciclo de la digestión? ¿Sí? ¿Cómo era? ¿Perdón? Sí, pero ¿cuál sería la secuencia? Bueno, primero introduces alimento, ¿verdad? No masticas en vacío. ¿Lo dices por mí? No. Aquí hay puñales ya, ¿eh? Hola. Hacemos, se nos convierte en un bolo alimenticio, a través del esófago va, ¿a dónde? Al estómago, y allí pasa algo, ¿no? ¿Y quién lo segrega eso? La vesícula biliar sí, segrega los jugos gástricos, ¿vale? El hígado no segrega nada. ¿Eh? Bueno, cuando hay en exceso, sí. Dice, esto sobra, esto sobra. ¿Y en los intestinos qué sucede? De nutrientes. ¿Y esos nutrientes qué son? Sí. Sí, vale, de acuerdo. Pero ¿en qué se convierte en ese bistec que te has comido a mediodía? ¿En? Se convierte en glucosa que sirve de alimento a nuestras células, ¿vale? Y la glucosa que sobra, ¿qué hace nuestro organismo? La que sobra, toda no. La glucosa no la expulsa, la glucosa es buena. La almacena en el hígado y los residuos y todo aquello que no nos sirve ya lo excretamos fuera, ¿vale? Se han planteado como señales de hambre, es decir, que alertan al organismo de que hay que comer, la disminución de los niveles de glucosa en la sangre. Y esa es la hipótesis glucostática que propuso Mayer en 1955. Es decir, que cuando nuestro organismo, por ese mecanismo de autorregulación, detecta de que no hay suficientes niveles de glucosa en sangre, envía una señal diciendo, ojo, es necesario comer, ¿vale? Y también se ha propuesto como señales de hambre la secreción de la insulina por parte del páncreas, ¿vale? Y se considera que esa señal de hambre también es la que se ocupa de regular un poco el peso corporal, ¿no? Es decir, es una señal más a largo plazo,
no es una señal inmediata, sino que regula también el peso. Recientemente, bueno, en el texto aparece en 2016, yo no lo conocía hasta que leí ello, recientemente parece que se ha detectado una hormona, la grelina, que es segregada por el estómago, y además esta hormona está conectada con el ciclo, bueno, lo que se llama el ritmo circadiano, ¿vale? Es decir, el ciclo diario, de modo que esa hormona se activa cuando, a través de la costumbre, aparece una hora en la cual es la hora en la cual comemos. No sé si os sucede, pero cuando cambia la hora, nosotros seguimos teniendo apetito a la hora que teníamos apetito, no a la nueva hora. Es decir, nuestro organismo nos avisa. Y esa es la grelina. Y además de eso, se ha detectado también a la leptina, que es una hormona segregada por el tejido adiposo, ¿vale? Y esa, contrariamente a la grelina, que lo que hace es inducir a que tenemos que comer, la leptina es una señal de saciación, ¿vale? De decir, ya está bien, yo ya tengo, excesivo tejido adiposo, así que hazme el favor de contener la ingestión de alimento, que se nos va a poner unas posaderas excesivamente amplias. Pese a que la conducta del comer o la saciación está regulada por factores bioquímicos y por factores fisiológicos, la mayor regulación se lleva a cabo a nivel neurológico por parte del hipotálamo. Mirad por favor la página 265. Ponte al lado de este guapo muchacho y lo verás. Son estudios realizados con ratas, en los cuales se pone de manifiesto que cuando a las ratas se extirpan una parte del hipotálamo, aparecen deficiencias en cuanto al control de las señales de hambre y las señales de saciación. Si un animal tiene deteriorado el hipotálamo ventromedial, disminuye la sensación de hambre y, por tanto, porque envía señales de saciación. Además, el deterioro de esas áreas también altera la palatabilidad de los alimentos. Ya os explicaré después qué es la palatabilidad. Quedaros aunque las alteraciones en el hipotálamo ventromedial alteran las señales de saciación, de modo que el organismo no recibe señales de ya está bien, no comas más, y lo que produce es hiperfagia y conduce a la obesidad de un organismo. ¿Veis esta ratita lo hermosa que está? Las lesiones en el hipotálamo lateral provocan sensación. O sea, la función del hipotálamo lateral es provocar sensaciones de hambre y regular el peso corporal. De modo que lesiones en esas áreas lo que provocan es que ya no hay sensaciones de hambre, con lo cual los organismos no comen, se produce pérdida de apetito que puede conducir a la afagia. Y en un caso extremo de esa afagia, puede conducir a la muerte de ese organismo. Bueno, parece ser que otra parte del hipotálamo, el núcleo paraventricular, también está implicado, pero bueno, aquí no explica en qué modo, y por si acaso saliera en el examen, pensar que dentro del hipotálamo la región del hipotálamo ventromedial, lateral y paraventricular están relacionadas con las señales
de hambre y saciación en los organismos. Bueno, aunque la conducta del comer esté regulada hormonalmente, esté regulada bioquímicamente, esté regulada neurológicamente, en el caso de los seres humanos fundamentalmente, la conducta del comer está determinada por muchos factores, porque aunque parece haber una cierta preferencia genética al gusto por los alimentos que son dulces y salados y un rechazo a los alimentos que son ácidos o agrios, lo cierto es que al final nuestras preferencias alimenticias no son más que el resultado de las preferencias y aversiones que a lo largo de nuestra vida hemos llevado a cabo. Algo nos gusta y nos sigue gustando, algo no nos gusta y no nos gustará. Acordaros de las investigaciones que llevó a cabo John García. Lo hemos visto, ¿verdad? ¿Os suena? Aversión gustativa al sabor. Basta una sola experiencia con un alimento para que rechacemos ese alimento y a lo largo de nuestra vida, es decir, si un potaje de garbanzo nos sentó como un tiro, que hasta nos tuvieron que llevar a urgencias por un cólico, que a nadie se le ocurra poner un plato de garbanzos delante nuestra, porque vamos a mantener una aversión continua, ¿vale?, hacia esos garbanzos. Bueno, no solamente influye en nuestras preferencias alimenticias, sino también influye características de los alimentos y variedad de los alimentos. Estamos hablando de los seres humanos, ¿eh? Una primera característica de los alimentos es la palatabilidad. Yo no sé cómo sois vosotros y vosotras de comedoras. Yo os digo que a mí me ponen un plato en el cual hay una especie de magma que no se sabe muy bien lo que hay en el plato, como una especie de goulash húngaro, y que me disculpen los húngaros, donde ahí no se sabe qué estás comiendo, pues la verdad es que a mí no me genera palatabilidad del alimento. La palatabilidad es la sensación que nos produce el olor, el sabor, el aspecto de los alimentos. Sabéis que en los últimos años los chefs prestigiosos se esfuerzan porque la presentación de los alimentos sea sumamente estética, para provocar apetencia con solamente ver los alimentos. Esa es la palatabilidad, ¿de acuerdo? Y después hay otro aspecto respecto a la frecuencia que se denomina saciedad sensorial específica. ¿Qué os pasa cuando vais a un hotel que tenéis el desayuno incluido y es tipo buffet? ¿Coméis exactamente igual que en vuestras... ¿Desayunáis exactamente igual que en vuestras casas? No, O sea, si esto está pagado, hay que sacarle el rendimiento, por lo tanto comemos como toros, de modo que si podemos comer para patear la ciudad en la cual estemos visitando sin necesidad de pararnos a mediodía y ya tranquilamente por la noche ya cenaremos, pues mejor. ¿Qué pasa? Cuanto mayor es la cantidad de alimentos que tenemos a nuestra disposición, mayor es la cantidad de alimentos que consumimos, ¿vale? Si en un hotel, mira, nuestros recursos económicos han sido escasos y hemos ido a un hotel de una estrella, ¿vale? Y ese hotel de una estrella nos ha puesto un croissant, un café con leche y un huevo, cocido o duro. Pues pocas posibilidades va a haber de ponernos las botas con la comida, ¿verdad? Y después de comido un huevo duro, es decir, ahora me voy a comer otro. Bueno, lo mismo, no comemos otro. Pero después de 3 o 4 huevos ya no sigue uno comiendo huevos duros, ¿no? Porque se ha producido saciedad sensorial específica.
Dice, allí ya no quiero más huevos duros y como no hay nada más que comer, dejo de comer. Bueno, ni qué duda cabe, ¿no creéis que favorecen factores sociales y culturales en la comida? Muchas veces la comida es el argumento para reunirse familia, para reunirse amigos, a ver si quedamos y vamos a comer, ¿verdad? Distintas culturas pues tienen, distintas culturas o religiones tienen procedimientos en los cuales decide qué alimentos son propicios para comer, ¿vale? Es decir, alguien que practique la religión judía y practica el sabbat, pues el sábado hay unos rituales para la comida que se tiene que comer, ¿vale? Alguien que practica la religión musulmana, pues sabe que en la época del Ramadán, pues hay alimentos que se pueden comer y horas en las cuales se puede comer, ¿vale? En la religión cristiana, pues cuando yo era pequeño, los viernes no se podía comer carne, ¿vale? Y los jueves y viernes de Semana Santa, pues no solamente no se podía comer carne, sino que había que ayunar, y además las radios pues tenían música sacra todo el día, porque había que conmemorar la muerte de Jesús. Es decir, que cada cultura, cada religión establece tipos de comida y regulación acerca de procesos de elaboración, distribución, etcétera, etcétera. Bueno, queda claro ha quedado claro los conceptos fundamentales del hambre. Vamos con la sed. Lo primero, dentro de la sed podemos distinguir entre sed primaria o biológica, que es una sed producida cuando hay un descenso en los niveles de líquido de nuestro organismo. Es decir, por ese mecanismo de regulación, de autorregulación, cuando hay un descenso en los niveles de líquido, se envían señales de que es necesario ingerir líquidos. Yo he recibido la señal y voy a proceder a ello. Decíamos que la sed puede dividirse en sed primaria o biológica y sed secundaria o espontánea, que es una sed en la cual fisiológicamente no tenemos sed, pero consumimos líquidos. Resulta que 4 personas deciden irse de cañas, ¿vale? Y se van a un bar. Y ponnos una ronda y se beben una caña. Después, otro, ponnos otra. Y de allí no sale nadie hasta que no ha consumido 4 cañas, ¿vale? ¿Creéis que a la segunda caña había una necesidad biológica de beber? No. Era una situación social en la cual la costumbre es que si vas con muchos y cada uno invita, pues hay que completar el ciclo para que le dé oportunidades a que todos puedan invitar. El agua es un elemento indispensable para la vida de los organismos y la ausencia de agua puede causar la muerte antes que la ausencia de alimento. Es decir, el agua es más sensible a provocar muerte que no el alimento. Y en el caso del ser humano, que vamos a ir de ufanos, creyéndonos, bueno, una especie de semidioses, entre el 45 y el 70% de nuestro organismo es agua. Es decir, que una proporción importante de nuestro organismo no es más que agua. Nuestro organismo trata de mantener un equilibrio entre las ganancias de líquidos y las pérdidas de líquidos. Las ganancias las tenemos a la hora de ingerir líquidos, ¿verdad? A la hora de tomar alimentos que contienen una alta proporción de líquidos, que se van a transformar en agua, ¿de acuerdo? O el agua que produce nuestro organismo cuando disuelve las grasas, ¿vale? Cuando no le damos alimento y le damos ejercicio, lo que hace nuestro organismo es disolver las grasas
y convertirlas en agua, con lo cual expulsamos grasa pues, a través de la orina, ¿vale? O las propias heces, ¿de acuerdo? Pero nosotros también tenemos pérdidas de agua a través de la respiración, a través de la transpiración del sudor, ¿vale? Y, como no, a través de la expulsión de orina o heces, y heces, donde ahí pues va mucho agua. En el equilibrio hídrico, en el equilibrio de líquidos de nuestro organismo, también intervienen dos componentes. Interviene el sodio en el líquido extracelular e interviene el potasio en el líquido intracelular. Por tanto, además de agua, sodio y potasio son los elementos fundamentales para tener un equilibrio hídrico importante. La distribución de ese 45 al 70% de nuestro peso corporal, que es agua, no se distribuye homogéneamente en nuestro organismo, sino que un 67% del agua está dentro de las células de nuestro organismo, en el interior de las células. Y a eso se le llama fluido intracelular. Un 26% del total de agua está en el fluido intersticial, que es el fluido que rodea las células, y un 7% del agua está en el fluido intravascular, es decir, en la sangre. Y hay un poquito menos de un 1% en el fluido cefalorraquídeo, que eso está en el cerebro y en la médula espinal. De modo que en nuestro cerebro, en la médula espinal, hay muy poquita agua. Vamos a ver cómo se produce el equilibrio entre el fluido intracelular, el interior de las células, y el fluido intersticial, el que está alrededor de las células. Esto yo os aconsejo que lo tengáis claro, porque son conceptos fundamentales acerca de la regulación de agua en los seres humanos y en los mamíferos. Cuando el líquido intersticial, es decir, cuando el fluido que rodea las células pierde agua, se vuelve más denso y se produce hipertonía, que obliga a que salga agua del interior de las células. ¿Vale? Si el líquido que rodea las células se vuelve muy denso, por ese mecanismo de autorregulación del agua, que es el 67% del agua del interior de las células, sale, ¿vale? Para mantener ese equilibrio. ¿De acuerdo? Si en el líquido intersticial hay un exceso de agua, se produce hipotonía y ese exceso de agua pasará al interior de las células. Cuando existe un equilibrio entre el agua que está en el interior de las células y el agua que está fuera de las células, decimos que ese organismo tiene un equilibrio isotónico, ¿vale? Cuando vamos a tomar una bebida y nos venden la moto de que esa bebida es isotónica, está diciendo que esa bebida no altera el equilibrio del líquido que hay en el interior de las células y en el exterior de las células. ¿De acuerdo?
¿Queda claro eso? El equilibrio se denomina isotonía. ¿Perdón? Bueno, cuando no hay que lanzar flujo desde el exterior a las células ni desde el interior de las células hacia afuera, ¿vale? Cuando la causa de la sed se produce por pérdida de agua o sodio intravascular, es decir, en la sangre, sí, en la sangre, y eso puede producirse ¿por qué puede producirse? ¿Perdón? Porque hemos perdido sangre, se puede producir por vómitos, se puede producir por diarreas, hay situaciones en las cuales hacen que se pierda sangre de nuestro organismo, ¿vale? Se pierda agua y sodio dentro de nuestro organismo. A ese tipo de sed se le denomina sed volémica o volumétrica, causada por una pérdida de agua o de sodio en la sangre. Sed volémica o volumétrica. Cuando la falta de líquidos es intracelular, es decir, en el interior de la célula, a ese tipo de sed le llamamos sed osmótica. Sed osmótica, y también se le llama deshidratación celular. Las células están deshidratadas. El control de la saciedad viene determinado por los receptores del hígado y del intestino delgado. El hígado y el intestino delgado envían señales de cuando ya hay un exceso de líquidos en nuestro organismo. Otra cosa es que nosotros le hagamos caso o no. Ya es nuestra decisión. Pero también nuestra boca nos puede enviar señales. Cuando tenemos sed, ¿qué sucede en nuestra boca? Y cuando nuestra boca está muy fluida, excesivamente fluida, pues parece ser que ya está bien, ¿no? Es decir, no es necesario seguir bebiendo líquidos. La saciedad también puede venir de la boca, del esófago y del estómago. El órgano fundamental en la regulación de los niveles de líquidos son los riñones, ¿vale? ¿Habéis tenido alguna vez cólico nefrítico? Bueno, Dios quiera que no lo tengáis nunca, pero eso es una cosa espantosa. Está provocada porque los uréteres, las vías de conducción del líquido hacia la vejiga, queda obturado. Es decir, debido a la calidad del agua, se solidifica y se forman cristales, de modo que, bueno, el cólico nefrítico se llama el parto de los hombres, porque el único modo es expulsar con mucho dolor pues aquellas piedrecitas que impiden el poder llevar a cabo la orina habitual, la expulsión de la orina de un modo habitual o de un modo adecuado. Dentro de los riñones hay dos hormonas, la aldosterona, que regula los niveles de sodio, y la vasopresina, que regula los niveles de agua en los riñones. La vasopresina, de modo que cuando
es necesario, es decir, es la que induce la expulsión de agua por parte de los riñones. Vasopresina. Bueno, todo esto hace referencia a la sed primaria o biológica causada por un déficit en el equilibrio hídrico de nuestro organismo. Pero en el caso de la sed secundaria o sed espontánea, ahí ya no hay regulación química, ni regulación fisiológica, ni regulación neurológica. Ahí están factores aprendidos, factores culturales, factores religiosos, etcétera, etcétera. Es decir, ahí hay toda una serie de componentes aprendidos a lo largo de nuestra vida. Bueno, en la sed también interviene el fenómeno de saciación sensorial específica, ¿vale? Un amigo nos invita a su casa, que hemos tomado. ¿Qué te parece si te vienes y te tomas unos chupitos en casa? ¿Vale? Y nos saca 18 botellas de chupito. ¿Creéis que vamos a tomar un solo chupito? Bueno, si controlamos nuestra capacidad de ingestión, lo mismo decimos, mira, yo me tomo unas hierbecitas dulces y ya está, ya me voy porque a mí esto me altera mucho. Pero si empieza a decir, mira, esto es un orujo gallego, que eso es, venga, copita de orujo gallego. Esto es no sé qué canario, pues venga, échale canario. Y ahí, a lo tonto, pues termina uno con toda la colección de chupitos que había sacado. Yo no sé si lo sigue apareciendo por televisión o no, pero hay un anuncio que a mí, cuando lo vi, me impactó muchísimo, de Aguas Fombella, agua ligera. Yo, que me perdonen los competidores de Aguas Fombella, pero aparecía un anuncio de una botella de Fombella, grasienta, amarillenta, induciendo este es tu organismo, ¿vale? Y entonces empieza a aparecer, a introducirse agua Fombella, y ese líquido grasiento y amarillento y poco deseable de ser nosotros los que lo tengamos en nuestro organismo, pues queda todo transparente, translúcido, como una especie de cuerpo de ángeles donde no hay absolutamente nada de grasa en nuestro organismo, ¿no? Bueno, pues eso lo vamos aprendiendo. Y si yo voy al supermercado y me ha quedado impactado por el agua Fombella, pues lo mismo, exacto, elegiré, en vez de otra agua, el agua Fombella. No, caray, yo quiero tener un organismo así de limpio, así de translúcido, así de cristalino. ¿Qué os parece? ¿El beber es un factor de relación social? Ya. No, pero digo de factor social, de factor de reunión social, ¿eh? Es decir, a ver si nos vemos y nos vamos a tomar unas cañas, a ver si nos vemos y nos tomamos unos vinos. Hay comunidades autónomas en las cuales el poteo del norte o el tapeo del sur conlleva el hecho de ir en procesión de bar en bar tomando pues bebidas y comidas y lo que surja, ¿no? También la bebida contiene aspectos culturales. Imaginaos la ceremonia del té en Japón. No sé si habéis estado en Japón. No, vale. Yo no. Yo he estado en China y en Tailandia, pero en Japón todavía no he llegado. Pero sí lo he visto, y la verdad que es una ceremonia tan fantástica, tan bonita, tan excelsa, de ver a una mujer con kimono servir ese té con esa
parsimonia y esa elegancia, que, bueno, pues en este caso es un aspecto puramente cultural lo que está determinando. ¿Y no os parece que cada cultura establece qué es lo que se bebe en una determinada región, en una determinada época? Imaginaos que os vais a Múnich, al Oktoberfest, y os plantáis allí y un bávaro, como un armario, os pregunta qué queréis tomar, y le pedís un Bitterkampf. Pues yo me parece que no vais a ser muy bien recibidos allí. Bueno, yo no sé si en Múnich hay Bitterkampf o no, pero desde luego, si vamos a un sitio, se supone que lo que vamos es a consumir las bebidas propias de ese sitio o de esa celebración que se esté llevando a cabo. Bueno, vamos a ver lo que nos da tiempo de ver del otro motivo primario, que es el sueño. El sueño es tan importante en nuestra vida que 1/3 de nuestras horas diarias la pasamos durmiendo. O sea, imaginaos lo importante. Si bien es verdad que a medida que nos vamos haciendo mayores, cada vez es menor el número de horas que necesitamos. Pero un adulto joven, como mínimo, necesita de media unas 8 horas de sueño al día, porque el sueño tiene una función reparadora, tanto a nivel fisiológico, tanto a nivel celular. Es decir, los desastres que en nuestro organismo se causan durante el devenir diario, cuando estamos dormidos, aparece como una especie de restablecimiento de aquellos aspectos que han quedado afectados por alguna circunstancia. Pero además, el sueño, y eso desde los años 60 se han llevado a cabo muchísimos experimentos en los cuales han puesto de manifiesto la importancia que tiene el sueño en la reestructuración cognitiva y emocional. Son muchos los experimentos que han puesto de manifiesto la importancia que tiene el dormir con la retención en nuestra memoria de contenidos previamente adquiridos. Vosotros que sois estudiantes, yo a veces me quedo asombrado. Mira que llevo muchos años dando clases, me sigo quedando asombrado de que alguien me diga, pues yo 10 días antes de los exámenes no duermo y me pongo a estudiar. Bueno, pues vale, tú sabrás lo que haces. Pero son auténticas barbaridades, y algunos de esos que hacen eso se asombra de que llegan al examen y, a pesar de que supuestamente creen tener asimilado conceptos, cuando están en el acto del examen no hay modo de que recuperen de su memoria aquella información, porque tienen agotados los circuitos cognitivos de retención memorística y por tanto no hay nada. Y bueno, hay algunos casos aquí en el centro que ha habido de personas que han entrado en estado de pánico porque ha sido tal la situación de angustia que le ha provocado esa situación que han entrado en pánico con un incremento desproporcionado del nivel de ansiedad. Bueno, vosotros y vosotras, conocedoras de eso, ni se os ocurra la quincena antes del examen disminuir vuestras horas de sueño, porque eso no favorece absolutamente nada. Sí, yo no sé cómo os tenéis distribuidas vuestras horas de estudio, pero si un estudiante decide que después de cenar va a dedicar 1 hora, hora y media a dar un repaso a algunos de los temas de las asignaturas que lleva, y después de haber cumplido esa hora, hora y media de estudio que él o ella se ha planificado, y, no sé, va hacia donde está su pareja y le dice qué os parece si nos vamos a la cama, y con su pareja lleva a cabo las actividades que ellos decidan y duermen los dos como benditos,
a la mañana siguiente todo ese contenido va a estar perfectamente consolidado en la memoria. Por el contrario, si después de haber terminado esa hora y media, nos ponemos en la tele a ver Gran Hermano VIP, Sálvame Deluxe o alguno de esos programas culturales que favorecen el acrecentamiento de la capacidad intelectual de las personas, pues es probable que muchos de los contenidos que hayáis estado aprendiendo, que hayáis estado tratando de asimilar, van a quedar interferidos por esos contenidos. Se produce un deterioro de la memorización por la interferencia de contenidos ajenos a lo que habíamos asimilado. Y eso es una fuente importante de olvidos dentro de nuestra memoria. No. No. Y yo te respondo. Hay personas que funcionan mejor estudiando por la mañana. Hay muchos tipos de estudiantes. Hay personas que funcionan mejor por la mañana. El primero que estudió la memoria, Hermann Ebbinghaus, él decía que funcionaba mejor por la mañana. Hay otros estudiantes que funcionan mejor por la noche. Eso cada uno tiene que saber, conocerse a sí mismo y ver cuándo rinde más. Hay estudiantes que se sientan en una mesa y a los 5 minutos están procesando información, ¿vale? Y hay estudiantes que se sientan a la mesa y se pasan 20 minutos leyendo y no se enteran absolutamente de nada, tienen un desarrollo lento, ¿vale? Hay estudiantes que a la hora de haber estudiado ya están agotados, ¿vale? Y por tanto, ¿para qué seguir sentado? Levántate, da 4 vueltas, tómate 4 vasos de agua, relájate y vuelve si tienes que volver. Seguir sentado, obligándote, no conduce a nada. Y otros que tienen una mayor capacidad de ampliar la duración del periodo de estudio. Un periodo de estudio más de hora y media no es aconsejable, ¿vale? Porque es imposible, ¿vale? Pero hay distintas curvas, ¿vale? Por eso, como cada uno es como es, Tony, como cada uno es como es, hay distintas curvas. La persona que a los 5 minutos está produciendo tiene una curva acelerada, ¿vale? La persona que tarda más es una persona en la cual no produce, cada uno tiene su curva de rendimiento, ¿de acuerdo? Todo esto ha venido de que, por favor, desde los años 60 del siglo XX, la experimentación ha puesto de manifiesto que el sueño es fundamental para la consolidación de conocimiento. No caigáis en la torpeza de la semana antes del examen privaros de vuestras horas de sueño, porque eso no va a conseguir que tengáis una mejor asimilación, sino lo que va a producir es un deterioro de vuestra capacidad de asimilación. ¿Qué factores determinan el número de horas de sueño? Bueno, eso lo hemos vivido todos, ¿no? Factores ambientales, ruido, frío, tormenta, calor, viento. No sé si en vuestro entorno familiar hay alguien que le da miedo a las tormentas y cuando empiezan los truenos, se ponen a temblar gritando, Dios mío, aquí esto es el apocalipsis. Eso no favorece la conciliación del sueño, ¿verdad? De igual forma que en periodos de mucho frío, donde estás tiritando como un pollito, o periodos de intenso calor, donde ya no hay ni pijama ni hay nada y aquello es sudar como un... Sí, pues tampoco facilita el hecho de poder conciliar el sueño. Factores psicológicos, preocupaciones, ansiedad por problemas, todo eso no favorece, ¿vale? Ritmos circadianos. Yo sé que alguna vez pregunté si alguno o alguna de vosotras formaba parte del ámbito sanitario y solamente levantó la mano una señorita, fuiste tú, vale. Anabel. Bueno, me ha sobrado una E y una N.
Tú estás por turnos, ¿no? ¿Y cómo funciona eso? Muy mal, ¿eh? Es decir, las personas que tienen que dormir por turnos, la verdad que sobre todo cuando tienen un turno de noche y tienen que dormir de día, es realmente dificultoso el poder conciliar el sueño. A todos, en mayor o menor medida, nos ha pasado que cuando hemos hecho un viaje transoceánico, el famoso jet lag, estás 2 o 3 días como tonto por el cambio horario en el cual no consigues adaptar. Tiempo transcurrido desde que la última vez que dormimos, ¿no? Cuanto mayor sea el tiempo que hace que no hemos dormido, mayor es la sensación y la necesidad de sueño, ¿no? Hay veces que los párpados se caen, ¿no? Viajes de esos largos en los cuales yo dije, yo me tumbo aquí en el aeropuerto, ya me tumbo donde sea, pero yo lo que necesito es descansar, ¿no? Y después, bueno, pues otros aspectos. ¿Alguno de vosotros o vosotras está casado? Bueno, es que sois muy jovencitos. ¿Os imagináis que una novia la noche antes de su boda va a dormir plácidamente? No parece, ¿verdad? Va a estar pensando cómo va a ir la ceremonia, cómo va a ir... Es decir, son experiencias activadoras. Yo no sé si alguna vez, claro, sois tan jóvenes que no pasa nada. No sé si os han dolido alguna vez las muelas o el estómago. Sí, bueno, normal. ¿Es fácil dormir así? No, ¿eh? Y bueno, si una persona toma estimulantes, toma excitantes, pues no se posibilita el que pueda conciliar el sueño, porque lo que está haciendo es impidiendo que las ondas cerebrales adquieran un nivel de estabilidad que posibilite que pueda conciliarse el sueño. Vamos a ver fases del sueño. Demen y Kleitman, estos investigadores que veis en la página 279, en 1957 establecieron 5 fases de sueño. 4 fases de sueño lento y una fase de sueño MOR. MOR es un acrónimo de movimientos oculares rápidos. En otros textos veréis que se describe como REM, ¿vale? Y es lo mismo, pero tomando el acrónimo en inglés. MOR y REM es lo mismo. Y eso lo hicieron sometiendo a los sujetos a una prueba de sueño, es decir, tenerlos monitorizados toda la noche durmiendo y controlando las ondas electroencefalográficas que los sujetos iban presentando en cada una de las fases del sueño que estaban. Fruto de esos descubrimientos establecieron esas fases. Fase 1. Si miráis la página 281, también os ayudará a ver las ondas cerebrales que aparecen. La fase 1 de sueño es una fase que podíamos denominar de duerme vela, porque es una fase en la cual es eso que se nos caen los párpados en el sofá viendo la tele y alguien a nuestro alrededor dice algo, cariño, ¿por qué no te vas a la cama? Y nosotros miramos, no, si yo no estoy dormido. Es una fase en la cual toda la actividad encefalográfica
es la actividad zeta, de 3,5 a 7,5 hercios. Hercios son ciclos por segundo. En esa fase todavía tenemos contacto con el exterior. Todavía si sucede algo nos enteramos, que cuando alguien dice cariño, vete a la cama que te estás durmiendo, tenemos capacidad como para poder captarlo. La fase 2 podía ser denominada fase de sueño superficial. En él siguen predominando las ondas zeta, pero aparecen cosas raras, porque aparece un uso de vigilia, es decir, aparecen ondas más propias de la vigilia que no de estar dormidos, y aparece el complejo K una vez cada minuto, que es como una especie de caída de la onda. ¿Lo veis? En esta fase ya no tenemos acceso a la información del exterior, ya no hay movimientos en los ojos y el tono muscular es bajo. Es decir, estamos así, nuestro tono muscular es más bajo. La fase de sueño 3 es una fase de sueño intermedio en las cuales las ondas delta, que son las ondas propias del sueño, ya ocupan casi el 50% del registro electroencefalográfico. Ya estamos en una fase de sueño reparador. Y esa fase es de sueño reparador tanto objetivamente como subjetivamente, ¿vale? Es decir, si el sujeto ha completado esa fase, el sujeto al levantarse por la mañana se siente descansado, ¿vale? Por lo tanto, hay un sueño reparador tanto desde el punto de vista objetivo como subjetivo. Obviamente en esta fase perdemos absolutamente el contacto con el exterior. Sí, perdón. La primera fase sí tiene establecida, la fase 1 tiene establecido 15 minutos, ¿vale? Y la fase cuarta tiene establecido a los 15 minutos, perdón, a los 45 minutos. Sí. En la fase 1 de duerme vela, más o menos está establecido que esa fase dura unos 15 minutos, ¿vale? Claro, claro. Si tienes a alguien que te está diciendo, Cari, vete a la cama, y tú dices, yo no me voy a la cama, por lo mismo, hora y media estás ahí en la fase 1. La fase 2 y la fase 3 van entrando, pero no tienen un tiempo predefinido, ¿vale? Decíamos que en la fase 3 ya hay una pérdida absoluta de contacto con el exterior, no hay movimiento de los ojos, el tono muscular es bajo, es decir, no hay movimiento muscular, y llegamos a los 45 minutos aproximadamente de haber empezado una fase de sueño, llegamos a la fase 4 de sueño profundo. Es una fase en la cual todas las ondas son delta. Fijaos la cadencia que tienen esas ondas, ¿lo veis? Son ondas de 3,5 hercios, ciclos por segundo. Es una fase de sueño fundamental para la recuperación física, memorística y emocional. En esta fase se producen los sueños racionales lógico-conceptuales, es decir, cuando soñamos algo muy estructurado y que tiene lógica, se ha producido en esta fase. Ya veremos que hay otra fase donde aparecen sueños, pero son sueños que dicen, ¿y cómo he podido yo soñar eso? ¿Vale? Que no tienen ni pies ni cabeza. En la fase cuarta es donde se llevan a cabo el sueño profundo,
En el sueño profundo es donde se llevan a cabo los sueños racionales, lógicos, conceptuales, y en esa fase pueden aparecer algunas alteraciones del sueño como el sonambulismo. Hay personas que se levantan y deambulan estando profundamente dormidos y no tienen conciencia de haber deambulado ni haber... Si a la mañana siguiente alguien le pregunta y no tiene ni idea de por qué ha sucedido eso. Una cosa importante, y lo dejamos aquí, continuaremos el próximo día en la siguiente fase, que es la fase de sueño-mor. Las personas que tienen déficit de sueño en la fase 3 y la fase 4 de sueño profundo son personas que por la mañana se levantan como zombies, que ya se levantan y ya están cansados y tienen una sensación de no estar recuperados física ni psíquicamente y tienen unas ganas permanentes de estar dormidos, de modo que a la menor oportunidad ya están, cuando están sentados, ya están dando cabezadas porque su organismo le está pidiendo que necesitan sueño. Vale, lo dejamos aquí, nos quedamos en la página 280, que es la fase de sueño MOR. Bueno, los que continuéis con fundamento de investigación, en 5 minutos volvemos a vernos. Gracias a ti por estar ahí y a ti también, Esber. Y también a ti, bueno, a todos.